Gracias, Eric. ¿Cómo estás? Bienvenidos, amigos, por supuesto, a Diálogo Abierto. ¿Cómo estás? Muy bien, Paola, empezando la jornada de lo que va a ser esta noche, sin duda con interesantes entrevistas. Así es, vamos a empezar hablando de China, a propósito de la próxima visita de la presidenta Dina Boluarte y también todos los proyectos que se van a cristalizar este año. Sí, y también hablaremos del Congreso de Minería, que es otro evento importante también que se va a desarrollar en la ciudad de Trujillo, y para ello nos va a acompañar Guillermo Chino, ex viceministro de Minas. También vamos a hablar de la famosa tasa Netflix, de qué se trata y sobre todo pues que se va a imponer en nuestro país. Los gamers van a estar molestos con este impuesto. Muy bien, de esta manera empieza el Diálogo Abierto. Por ello, trabajamos sin cesar para entregar hasta el próximo año un total de 75 escuelas bicentenario en Lima y en 9 regiones del Perú, con más de 5.900 millones de soles de inversión. Nada nos detiene. Hay puntos en los cuales yo tengo que venir a aclarar. No es bueno que se queden algunos puntos oscuros sin aclaración, y muchísimas gracias al Congreso por invitarme a aclarar estos temas. Sí, vamos a observar la norma porque no ha recogido las propuestas y las consideraciones que fueron enviados en su oportunidad por el Ministerio de Cultura desde la parte técnica sobre todo. Consideramos que se tiene que garantizar el financiamiento adecuado para el desarrollo de los proyectos, no solo de cine, sino de toda la cadena productiva, creativa del Perú en sus diversas líneas. También el respeto, sobre todo respecto a la libertad de creación, libertad artística. Muy bien, vamos a presentarles, como todas las noches, la pregunta para que ustedes nos envíen sus respuestas en el siguiente número telefónico. ¿Los ticos deben hacer servicio de taxi? Y el mensaje de voz al 988-711-673. 988-711-673. Una pregunta que sin duda va a estar, o está muy interesante. Muy bien, vamos a empezar con las entrevistas y vamos a hablar con Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, sobre todo la importancia de China es nuestro principal socio comercial, en los cuales el megapuerto de Chancay va a significar también una gran oportunidad para los productos peruanos y convertir el megapuerto en un hub de Sudamérica. Sí, China desde ya hace varios años es el principal socio comercial del Perú, ¿no? Por ejemplo, el año 2023 prácticamente el 36% de todo lo que el Perú exportó al mundo fue a China, y esto sigue aumentando, ¿no? Y pensar que, por ejemplo, el año 2010 se exportaba a China casi el mismo proporción de lo que se exportaba a Estados Unidos, 15% a cada uno, y el 2000, por ejemplo, a Estados Unidos exportó 27% y a China solo 6%. Entonces es impresionante la velocidad a la que las exportaciones a ese país han subido. Y bueno, la razón es bastante sencilla, ¿no? China necesita lo que el Perú tiene, ¿no? Principalmente recursos naturales, alimentos. Ahora, no solo es el tema del comercio, también tenemos el tema de la inversión, donde justamente, como mencionas, el puerto de Chancay es la inversión más importante, pero también aquí se calcula que quizás ya China aporta con un cuarto de toda la inversión extranjera directa en el Perú, y dadas las necesidades de inversión que tenemos, es probable que también ese monto de inversión siga subiendo en el futuro, ¿no? Sí, profesor, buenas noches. Justamente ese último tema, ¿cuánto puede crecer, cuánto se proyecta que crezca la balanza comercial con China? Porque además se coincide con lo que va a ser la rúbrica del nuevo TLC, es decir, modernizar el Tratado de Libre Comercio, que me parece tiene ya más de una decena de años. Sí, justamente el TLC con China se firmó el año 2010, ¿no? Han pasado ya casi 15 años, justamente se tiene que modernizar, se tiene que actualizar, es la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 15 años o 16 años cuando se negoció el TLC, el 2008, todavía pues no estaba en boga el tema del comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Y ahora mucho del comercio en el mundo es así. Entonces hay que adecuarlo a las nuevas circunstancias. Ahora,
el año 2010 prácticamente comparado con lo que se exportó el año pasado, el comercio con China ha subido 3 veces más. Y es probable que eso se incremente. Repito, por una sencilla razón. O sea, el Perú va a seguir vendiéndole a China mucho más porque da todavía la estructura de nuestra economía, exportamos principalmente recursos naturales, materias primas, y China necesita eso. Pero no solo eso, la esperanza, por ejemplo, del nuevo Tratado de Libre Comercio es incrementar las exportaciones, por supuesto, aparte de las materias primas, el tema de la agroindustria, ¿no? Como sabemos, el Perú se ha convertido, leíamos hoy día que el Perú ya es prácticamente la 8ª potencia exportadora en el mundo de agroindustriales, somos los primeros, segundos en el tema de uvas, en el tema de mangos, en el tema de paltas, y China, dado el creciente incremento del ingreso per cápita, también va a demandar eso. Entonces, por ese lado, también va a subir. Ahora, en el tema de la inversión es obvio que eso también va a aumentar. El ejemplo es el puerto de Chancay. El puerto de Chancay está ahí, pero como hemos conversado también antes, Ricardo, para tomar plenamente ventaja ese puerto de Chancay tenemos que construir todas las vías anexas. Imagínate tú el tren de cercanías Lima Norte, Lima Sur, y eso requiere inversión. De hecho, hace 3 años se terminó ya el estudio de factibilidad justamente por una empresa china para construir esos trenes de cercanías, y es probable que el próximo año se llame a licitación internacional la construcción de esos trenes, y es probable que China participe, ¿no? No solo eso, el famoso vía que debería conectarnos a Brasil, porque Brasil probablemente va a ser uno de los principales beneficiarios también de esta vía más cercana por Chancay, se debe construir, ahí va a ir probablemente trenes o carreteras, y eso también requiere inversión extranjera, y seguro que las empresas chinas van a participar. Yo entiendo que, por ejemplo, que en el viaje de la presidenta está agendada una reunión con China Railway Construction, que es una de las empresas más grandes en el mundo justamente en ese tipo de obras, ¿no? Claro, y además sobre todo es la culminación también, bueno, China desde hace unos años está viendo muchísimo a Latinoamérica, ahora se va a consolidar con el megapuerto de Chancay, porque si bien va a ser la puerta para todo esa parte del continente, ¿no? Todo lo que significa Brasil, por ejemplo, va a la reducción de costos del traslado de sus productos. Enormemente. El año 2000, el comercio de China con Latinoamérica era solo de 14.000 millones de dólares. No han salido las estadísticas globales 2023, pero el 2022 llegó a 500.000 millones de dólares. Y casi la mitad de lo que China importa de Latinoamérica es de Brasil. O sea, de Brasil importa China soja, importa carbón, importa hierro, y va carne y muchas cosas más. Y casi 1/4 de lo que Brasil exporta al mundo va a China. Entonces es clarísimo el interés de Brasil por China y de China por Brasil. Pero esa carga hasta ahora, ¿cómo sale? Sale por el Atlántico Norte, se va la línea ecuatorial, pasa por el canal de Panamá. Si tuviera la posibilidad de irse por el puerto de Chancay, podría ahorrar entre 15 a 20 días. Y en el comercio internacional, con muchas cosas, el tiempo es oro, ¿no? Definitivamente, costos más baratos y todo lo demás, ¿no? Ahora, parte de la agenda de las actividades de la presidenta Boluarte lo daba a conocer Patricia Castro Bando, ¿no? La corresponsal del comercio el fin de semana, y decía, por ejemplo, de que está, como usted lo decía, el tren de cercanías o el tren bioceánico, también el tema de la educación con Huawei, que tendría una planta en el Perú, y además también el tema de la telemedicina. Exactamente, exactamente. A ver, por ejemplo, la presidenta tiene, ya hemos comentado, para ver el tema de la construcción de infraestructura, ferrocarriles, carreteras, China Railway Corporation. Tengo entendido que también se va a reunir con Huawei en Shenzhen, que es la ciudad Silicon Valley de China. Huawei, pues, es el líder mundial en tecnologías de 5G, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que adoptar la tecnología 5G. Y Huawei es uno de los principales competidores porque es una de las empresas más avanzadas del mundo en ese tiempo. La economía digital, el comercio electrónico, todo eso requiere justamente esta 5ª generación de Internet. El tema también de los autos eléctricos, ¿verdad? Todo el mundo está en una economía de transición y esta empresa BYD es la campeona mundial en el tema de los autos eléctricos. Tengo entendido también que hay una agenda de la presidenta con esta empresa. Entonces, todo lo que sea, pues, modernidad, economía digital, comercio electrónico, definitivamente China se considera que es uno de los principales países en el mundo en esas tecnologías, y la presidenta seguro
va a enfatizar en eso. Y tengo entendido que las empresas chinas también están muy interesadas. China cada vez tiene más interés de invertir afuera, no solo en el Perú, por ejemplo, antes invertía solo exportando, en temas de materias primas, minas, ahora también está invirtiendo en infraestructura física, pero también está invirtiendo y va a invertir en el tema de servicios. Y ese tema de economía digital es un tema donde China tiene mucho que ofrecer, ¿no? Claro, y además en los cuales pareciera ser que China le está ganando terreno a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En muchos lugares del mundo, por ejemplo, en este megapuerto va a permitir el ingreso de naves mucho más grandes, ¿no? Que va a permitir, por supuesto, la salida de mucho más productos. Sí, el Perú no tiene un puerto, o no tenía por lo menos hasta un puerto grande que pudiera coger esos barcos gigantescos que pueden cargar como 25.000 contenedores, ¿no? El puerto de Chancay va a ser posible eso y va a ser posible justamente una ruta directa. Ya no vamos a depender de barcos que venían primero a Chile, se iban, después de recoger la carga en el Perú, se iban a Ecuador, Panamá, México, y recién se iba a China. Ahora van a ir directamente de Chancay a Shanghai, como se dice, ¿no? Más bien el Perú va a ser el hub donde cargas de otros países lleguen a Shanghái y se vayan directamente a China. Y sí, definitivamente yo creo que los chinos han tenido una visión. No olvidemos que se dice que también este puerto de Chancay es parte, pues, de esta iniciativa china, la Franja y la Ruta, ¿no? De hacer una reconstrucción de la infraestructura física en todo el mundo, donde los ferrocarriles puertos tienen un punto más importante. Bueno, en todo caso, yo creo que el Perú es un país abierto a las inversiones y esperemos que también Estados Unidos, como otros países, también puedan invertir, ¿no? Hay muchas cosas que se puede hacer en el Perú y hay suficiente espacio no solo para China, sino para otros países más. Pero bueno, la competencia, ¿no? Y está Chancay, ojalá otros puertos, otros países se animen. Por ejemplo, se habla, por ejemplo, el puerto de Corio, que dicen que podría ser un puerto más grande. Ojalá venga inversión de otros países también ahí. Doctor Aquino, pero esto está abriendo también, digamos, nuevos horizontes, ¿no? Las universidades están adecuando ahora sus currículas, por ejemplo, a lo que significan carreras o profesiones que tienen que ver con la ingeniería, pero dedicada justamente al sector de las embarcaciones, porque al tener un megapuerto vamos a requerir mano de obra peruana. Claro, por ejemplo, ¿no? Y aquí yo creo que la Universidad de San Marcos, con todas sus limitaciones, puede estar dando un ejemplo. Se acaba de inaugurar en este semestre que empezó en abril dentro de la Facultad de Administración, la Escuela de Administración y Negocios Portuarios. También tengo entendido que se está inaugurando una escuela, o se va a inaugurar una escuela de industria naval, donde ya tenemos el caso del CIMA, el Servicio Industrial de Marina, que acaba de suscribir un convenio con Heavy Industries, esta empresa de Corea, Hyundai, Heavy Industries, perdón. Hyundai no solo fabrica autos, sino fabrica también barcos, fabrica... Claro. Entonces, Corea tiene una tecnología muy avanzada, y el puerto de Chancay, al ser el lugar donde van a venir muchos barcos grandes y pequeños, obviamente estos barcos que requieren mantenimiento. El Servicio Industrial de Marina va a ser capaz de ofrecerlo. Entonces, es toda una serie de oportunidades que se abren. No solo la oportunidad de vender cosas más baratas a China porque van a llegar a menos costo, no solo traer de China cosas más baratas porque van a llegar a menos costo, sino toda una serie de actividades conexas, ¿no? El tema de la industria naval, por ejemplo, el tema de los turismos, el tema de todo el transporte que pueda venir desde Brasil y muchos países más, ¿no? Claro que sí. Claro, profesor, y la llegada del presidente de China a fines de año en la cumbre de APEC que se va a llevar a nuestro país, Xi Jinping viene, ¿no? Y por supuesto él va a inaugurar, creo, parte, ¿no? de lo avanzado en el megapuerto. Sí, dentro de las actividades con motivo de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que debe ser el 16 y 17 de noviembre, está contemplado que el presidente Xi Jinping visite justamente el puerto de Chancay, porque recordemos que este es el puerto más moderno que está construyendo China en el mundo, es el primer gran puerto que está abriendo en Latinoamérica. Entonces, con la visita del presidente, obviamente China está demostrando que tiene realmente un interés de seguirse expandiendo en esta área que, desde el punto de vista China, también es muy interesante la región de Latinoamérica. Y ahí también hay una especie de complementariedad, ¿no? Latinoamérica necesita lo que China tiene mercados China, tiene tecnología, tiene capital, y obviamente China también necesita Latinoamérica, no solo recursos naturales, tenemos una población en crecimiento, un mercado en crecimiento y un lugar donde las empresas se pueden expandir no solo en el tema de la infraestructura, sino manufactura y todo lo demás, que se supone que es otro tema. Recordemos que el puerto de Chancay también hay una zona adyacente, lo que podría ser una zona económica especial de 800 hectáreas que esperemos se utilice para que el Perú pues no solo siga exportando materias primas, sino también se procese recursos naturales, se le dé más valor agregado y se venda justamente a China. Justamente yo creo que el Perú tiene una
ventaja muy especial porque Perú tiene TLCs con muchos países del mundo y las empresas que sean capaces de producir en esa zona económica especial o en el parque industrial de Ancón podrían exportar esos bienes a muchos países libres de barreras arancelarias. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, no solo por el tema del transporte, sino por muchas cosas más, ¿no? Ujú. ¿Y qué hace falta justamente para consolidar todo este centro de operaciones en Ancón, profesor Aquino? Sí, yo creo que ahí falta dos cosas, ¿no? Primero, el tema de que se defina en verdad. Tengo entendido que en el Congreso se está discutiendo una nueva ley para zonas económicas especiales para dar más atractivos a las empresas que puedan invertir ahí. Una vez que se apruebe esa ley, obviamente tiene que darse la infraestructura, ¿no? Porque requiere agua, Claro. requiere desagüe, requiere vías de comunicación, requiere carreteras. Ahora, el otro tema también no nos olvidemos. Si China, otros países como Asia se han podido desarrollar y pasar de vender productos simples, poco valor agregados, a productos muy avanzados, es que también requería infraestructura física, desarrollo del recurso humano, hacer nuestra mano de obra más calificada. Y creo yo, ahí es otro tema que podríamos aprender de China y otros países del Asia, ¿no? Cómo han calificado su mano de obra para pasar de producir productos baratos a productos cada vez más avanzados tecnológicamente que pagan mayor salario y obviamente ayudan a incrementar la calidad de vida de la población. Entonces son varias cosas, ¿verdad? Infraestructura física, puertos, aeropuertos, vías de comunicación, pero también no olvidemos el capital humano que es muy importante y hay que desarrollarlo si realmente queremos dar productos con más valor agregado, ¿no? No, y además también una oportunidad también para Chancay mismo, ¿no? Para poder desarrollarse, para poder abrir nuevos negocios, ¿no? Se va a necesitar, por ejemplo, va a llegar productos para almacenarlos, o sea, van a poder trabajar ahí también. Exactamente, pero habría que desarrollar la infraestructura, ¿no? Porque Chancay es un lugar de 70.000 habitantes, en 2 o 3 años más se calcula que pueda duplicar o triplicar la población ahí, pero necesitamos servicios públicos, necesitamos seguridad, necesitamos muchas cosas más. Entonces, esa es ya tarea de las autoridades municipales o del gobierno. Espero que, por ejemplo, hablando de la Municipalidad de Chancay, con el canon que pueda recibir del puerto de Chancay, podría desarrollarse. Pero claro, eso requiere planificación que no ha sido muy buena en los últimos años, pero bueno, ojalá que sea una oportunidad. Pero sí, definitivamente Chancay debería ser el principal beneficiado con ese puerto, todo lo que se va a desarrollar, todo lo que va a venir de afuera. Eso último es un buen dato, el canon, porque el Callao recibe un buen canon porque ingresan, Claro. es la puerta de ingreso al Perú, pero ahora se abre una puerta de ingreso comercial, económica. Claro, ¿Cuánto, claro. ¿Usted tiene un estimado de cuánto recibiría Chancay como canon? Bueno, bueno, se habla de cifras, por ejemplo, ¿no? Quizás, bueno, el puerto recién va a empezar a operar desde el 1 de enero y obviamente conforme pasan los años Claro. la actividad económica va a aumentar, ¿no? Pero se Claro. habla, por ejemplo, que el primer año quizás unos 15 millones de dólares que seguirían aumentando en los próximos años. Ahora, el tema es, Ricardo, tú lo sabes muy bien, es que los gobiernos locales, pues, puedan utilizar ese canon, ¿no? Porque tenemos otros distritos que tienen mucho canon y no lo utilizan. Que lo y devuelven utilicen canon. bien, ¿no? Claro. Esa es la tarea. Esa es la tarea, ¿no? Utilizar el dinero que se recibe. Ojalá esté a la altura de las circunstancias pues, del municipio de Chancay, ¿no? Muy bien. Sin duda. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes. Hasta luego. Perfecto. Muy bien, vamos a ir con fotografías y vamos a tener la siguiente. Ese es un estreno, hablando de cine. Gregorio. De la película Gregorio, de 1985, es el cine City Hall de Breña. De la avenida Venezuela, Ah, mira, él. concretamente, ¿no? ¿Y actualmente qué es? Una iglesia. Una iglesia evangélica. Así es. Bueno, ver Gregorio, que hace poco habían hecho remasterizados, ¿no es cierto? Le habían Claro. mejorado la imagen. Claro, y ya con mejor calidad y todo. Pero mira, ahí está la gente esperando esa película que fue toda una atracción, porque fue una de las primeras que se presentó en la época de los 80, ¿no? El 85, en el cual vivíamos en el Perú, había violencia también en otras partes del país. Y bueno, ahí a lo lejos se ve un heladero, siempre, Sí. en la puerta del cine. Pero me llama la atención, me hace recordar el tipo de letras que se utilizaban, ¿no? Estas que se colocan letra por letra. Para Gregorio. Ahora los multicines han desplazado ampliamente todo eso. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Guillermo Chino, ex viceministro de Minas, a propósito de los proyectos que están pendientes, esperan certificaciones ambientales del MINAM para poder desarrollarse. Eso y más, y volvemos.
Vamos a hablar de minería, Paola, porque es el sector que genera mayor ingreso al país, da más de 200.000 puestos de empleo en la actualidad y se proyectan inversiones que podrían llegar hasta los 56.000 millones de dólares. Son proyectos que están a la espera de solamente luz verde. Así es, vamos a hablar con un experto, con el señor Guillermo Chino, el ex viceministro de Minas. Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cuál es la situación actual del país? Hay muchos proyectos que todavía no se han logrado desarrollar. Estamos en un país donde tenemos recursos que sabemos muy ricos. O sea, hay mucha riqueza, pero no se desarrollan esos proyectos. Sí, bueno, en el mundo es muy conocido el potencial geológico que tiene el país y por eso hay muchos inversionistas muy interesados en aplicar algunos de estos proyectos. La mayoría trabajadas en proyectos de exploración por empresas juniors, pero se enfrentan con también ciertas realidades. Si bien hay mucho potencial, hay todo un tema de conflictividad social, hay todo un tema de tramitología que hay que superar para poder avanzar, ¿no? El tema de la tramitología es sin duda uno de los que más desde el sector minero se ha cuestionado porque genera una lentitud en los proyectos. Se anunció el año pasado, por ejemplo, ya una ventanilla digital. ¿Esto ha tenido efectos positivos ya? Se ha implementado una primera etapa de esta ventanilla, aún no está concluida. Esperemos que cuando esté concluida esto efectivamente sea un gran avance para que los permisos, las autorizaciones, hoy día toman demasiado tiempo, sea un tiempo mucho más óptimo. El Ministerio del Ambiente tiene, según leo acá, en agenda entregar certificaciones ambientales a 32 proyectos mineros. Es una inversión de 18.000 millones de dólares. Pero hay muchos proyectos todavía en espera. O sea, esa es la preocupación, porque al final pasa el tiempo y... Es correcto. Además, la mitad de la cartera de los proyectos se puede decir que todavía están en una etapa muy temprana. ¿Ya? No podemos decir que efectivamente van a ir adelante o no. Todavía tienen que culminar con su campaña de exploración. La otra mitad sí son proyectos que de alguna manera ya tienen un mayor avance y hay que por lo menos empujar, como que se dice, estos proyectos. Ahora, toda esta problemática de la conflictividad social, el tema de la minería moderna, las tecnologías, la sostenibilidad, son temas que a mí me gustaría que se vea que vamos a tocarlos en un Congreso Nacional de Minería hacia fines de este mes, del 24 al 28 de junio. El CONAMIN 2024. CONAMIN 2024, cuyo lema es justamente minería sostenible, innovadora e inteligente. El tema de la sostenibilidad es vital en la actualidad, ¿no? Por la defensa mundial que hay del medio ambiente, la preservación del agua, por ejemplo, que es tan importante. ¿Cuánto se ha avanzado allí, justamente, en la minería para hacer esta minería limpia? Bastante. Y mira, algo curioso, porque hay muchos, digamos, ambientalistas que tienen una posición distinta, es respetable, pero es distinta, que no quieren recursos extractivos con la minería, pero sí están pensando en unas emisiones cero al 2050. ¿Y qué se requiere para lograr eso? Coches eléctricos, se requieren plantas fotovoltaicas, eólicas, y todo eso demanda más minería. Es decir, si queremos un país más sostenible, requerimos más minería, por supuesto, una explotación racional. Esa es una transición energética. Es parte de la transición energética, justamente para poder dejar los combustibles fósiles e irnos a estas tecnologías que son mucho más limpias. Y nuevamente terminamos en que el sector minero es el que va a proveer el cobre, el litio, el cobalto, claro, que todos esos minerales que se van a requerir en el futuro. Y la reducción de los gases de efecto invernadero es una preocupación de la minería, porque repasando justamente digamos, los informes que entrega el MINAM, están recibiendo certificaciones, ¿no?, de manera progresiva. Está entregando certificaciones como reconocimiento de un avance de la minería limpia, sostenible. Pero los gases de efecto invernadero, quienes más emiten, son las industrias en general, no tanto la minería. La minería, la verdad, es muy poco lo que emite, y mucho más son las centrales energéticas térmicas, en este caso, ¿no?, que usan combustibles fósiles que sí emiten, digamos, mayor gases de efectos invernadero. Pero precisamente en los temas de conflicto social es porque se relaciona la minería con contaminación. Y ahora la minería es una minería moderna que busca tener el menor impacto en el lugar donde extraen el recurso, ¿no es cierto? No negamos que podrán haber ahí algunas que otras operaciones que han tenido malas prácticas y que hay que, digamos, desecharlas. Para eso están las entidades que deben fiscalizarlas. Pero la gran mayoría de las actividades mineras se desarrollan de manera
digamos, normales, se desarrollan bien, tratando de cumplir con todos los límites máximos permisibles y todos los estándares internacionales que hoy día se manejan. Repasaba justamente los artículos relacionados a los temas que va a ver el CONAMIN y está también el trabajo que hay de responsabilidad social con las comunidades. Ese es un avance también significativo que ha logrado el sector minero. Sí, así como en el CONAMIN vamos a ver temas de la transición energética que hemos visto, también tiene que ver con todo el tema de la gestión social, la sostenibilidad en general, desde el punto de vista de un trabajo del cuidado del medio ambiente, de protección de las identidades culturales, todo un tema de la gobernanza, justamente, y de explotación racional de los recursos, porque no se trata de una explotación sin dejar el futuro a los futuros peruanos sin recursos naturales. Ahora, el hecho de que se desarrolle en Trujillo guarda relación con, por ejemplo, el buen momento que está pasando el oro y justamente la libertad de la región mayor productora de oro en la actualidad. En parte sí. El CONAMIN nace en el año 96 en Cajamarca, se ha hecho en varias regiones, pero principalmente se ha desarrollado durante muchos años en Trujillo. Y por eso es que se prefiere, Trujillo es quizás la segunda o tercera ciudad diría yo, que tiene mayor infraestructura hotelera y otro tipo que puede, digamos, de alguna manera satisfacer la necesidad que requiere un evento en el que va a demandar más de 10 o 12.000 asistentes, ¿no? ¿Y cómo va el tema, por ejemplo, de recursos como el litio? Litio que también tiene Chile, que también tiene Argentina y que se está, por supuesto, países interesados en ello, por ejemplo, Rusia, ¿no es cierto?, por la producción de este recurso. ¿Cómo va el litio en el Perú? El litio en Chile, Argentina, Bolivia, generalmente son salares de un menor costo de producción y tienen abundantes recursos de litio. En el Perú, hasta ahora no hemos encontrado salares que tengan litio. ¿Ya? Lo que sí tenemos es litio asociado a rocas, ¿Ya? gran parte de roca de uranio. Por más que sea uranio un elemento radioactivo, extraerla no es nada del otro mundo, es como cualquier, entre comillas, piedra, pero su procesamiento sí puede ser complicado. Falta una reglamentación, falta ahí algunos temas que el Estado, el gobierno debe realizar, pero hay una empresa detrás que sí está interesada en desarrollar el proyecto y está esperando lo antes posible que se termine de sacar las normas. En Puno es básicamente donde están Exactamente, esta empresa que le hablo es de Puno, en Macusani. Bueno, entonces esperemos, ¿no? Porque al final es un recurso que se está utilizando muchísimo en el mundo y aquí en con la Sudamérica tenemos... tecnología, los autos eléctricos que se vienen, o sea, todo eso va a ser muy, muy importante. Por supuesto, o sea, un coche eléctrico ya se habla que usa 5 veces más cobre que los carros normalmente de combustión interna. Es el futuro. Y es el futuro, o sea, Sí. el cobre es lo que más tenemos en el Perú. Chile y Perú, bueno, ahora el Congo se ha sumado, son los principales productores de cobre y son los que más reservas de cobre tienen en el mundo. Y hay que aprovecharlo hoy. Mañana quién sabe si el cobre se va a demandar demasiado o no. No, y el cobre está con buen precio, ¿no es cierto? Por supuesto, está- $5 la libra de cobre. Claro, es histórico, Inimaginable. claro. Pero inimaginable. hay un tema que la minería tiene como problema y es la informalidad, Eso. ¿no? La ilegalidad y ahora mezclada también con no la delincuencia, sino con el crimen organizado que están operando y que tienen patas. Incluso hoy creo que ha habido un problema también en Patas. Pero no, entiendo que no es por la minería ilegal. No es por la minería. Un accidente propio que ha sucedido en la minería. Correcto, pero es otro problema que tienen, ¿no? Y que hemos escuchado siempre a los líderes de la minería hablando de la formalización y hay un tema en el Congreso que tampoco no avanza para esa formalización esperada. Sí. Y es un tema que también se va a tocar en el CONAMIN por expertos que conocen el sector de la minería a pequeña escala. Y la idea de este CONAMIN es terminar con una propuesta que sea incluida, porque acaba de ser aprobada la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, que se integre a esta facultad que tienen ahora de poder emitir una nueva norma para la minería, pequeña minería y minería artesanal. Yo creo que el CONAMIN, producto de este debate que va a haber, va a salir algo bastante nutritivo, que por fin pueda poner, como dice, los puntos en las I y podamos contar con un marco de formalización adecuado aporte, a un sector digamos. pequeño, ¿no? Un aporte legal probablemente. Un aporte, digamos, efectivamente, de una norma, un aporte normativo. Y el tema de la sostenibilidad que tanto se habla también, me imagino que va a formar parte de la agenda de economía. Correcto. La sostenibilidad también, algo mencionado al comienzo. La sostenibilidad implica no solamente cuidar el medio ambiente, sino trabajar todos los temas de relaciones con tus stakeholders y entre ellos principalmente con tu entorno, con tus comunidades, un buen manejo del desarrollo que pueden tener ellos dentro de lo que es el proyecto minero.
tema del cuidado ambiental, el tema de la gobernanza y las identidades culturales, hoy todo un tema de consulta previa que hay que estar detrás de ellos. Son un tema bastante amplio que se va a tratar por expertos principalmente locales, ¿no? Ahora, ¿esto va solo en exposiciones y conferencias o también habrá equipos, tecnología de punta para poder, digamos, conocer cómo se está avanzando? Como un resumen del CONAMIN, tiene conferencias magistrales, tiene conferencias especiales, técnicas, tiene mesas redondas, tiene conversatorios, foros temáticos, que son los temas que más o menos hemos venido hablando, y también va a tener una zona, una feria tecnológica donde se van a exhibir y se van a mostrar por distintas empresas toda la maquinaria y los servicios que están alrededor del sector minero. Entonces, van a tener alrededor de 200 stands, 200 empresas que van a publicitar o mostrar lo que pueden hacer por las nuevas tecnologías y los nuevos servicios que hoy día demanda la minería. Claro, y además con el destrave de los proyectos eso da trabajo directo e indirecto. Además que se buscará también tener mayor cantidad de peruanas que se dediquen al tema de la minería, que puedan estudiar, por ejemplo. Por supuesto. Mire, el sector minero, o sea, si queremos cerrar las brechas sociales en el país, que hay tanta diferencia en zonas rurales que carecen de todo, no hay otro sector hoy en día en el Perú como la minería que puede ayudarnos en reducirlo en un menor plazo. Salir de la recesión en la cual estamos, la minería, lo ha mencionado al inicio, la minería es la principal actividad económica del país, genera el 30% de los ingresos del país, da empleo no solamente a 250.000 personas directas, si hablo de las directas, que es jefe de familia, estamos hablando de 1 millón de personas directamente que se benefician de la minería, pero a su vez se generan empleos indirectos, claro, inclusivos, sea la que es una relación de 8 o 9 a 1, estamos hablando de 8 o 9 millones de peruanos que viven de la minería. Cuarta parte del país vive de la minería. Y pagan impuestos. Y paga impuestos. Hablamos de la minería formal, Claro. no la ilegal, Claro. la informal, la formal. Y esto es un tema que todos debemos empujar por una minería racional que respeta el medio ambiente, porque es para el futuro del país, para nuestros hijos, dejarles cada vez un país mejor. Y por supuesto no hay que depender 100% de la minería, Claro. y esta minería, estos recursos que se generan, hay que desarrollar los demás sectores también. Perfecto, interesantísimo. Entonces, el 24, 28 de De julio, en la ciudad de Trujillo, en el local de TechSoup, se va a desarrollar el CONAMIN 2024. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado y Guillermo Chino, ex viceministro de Minas. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Correcto. Muy bien, vamos a seguir nosotros con las fotografías y a continuación, ¿qué nos traen ahora? Para ahí. Ajá, es de Breña. Es el óvalo de Venezuela, acá que me dicen. Foto es de 1943. Se aprecia el óvalo de la Avenida Venezuela y el cine monumental. Para todos los que se acuerdan de repente. Es una galería, creo, el cine monumental en la actualidad. Es una galería, ¿verdad? Claro, de ropa. Y es una galería. Por cierto, te contaba yo, esa galería, yo casi paso todos los días. Salgo de acá, del canal, paso 11:30 de la noche. Es tu ruta, tu ruta. Es mi ruta diaria. 11:30 sigue abierta. Es decir, para quienes son un poco noctámbulos van a encontrar ropa a esa hora. Entonces ya pueden, a todos los que están viendo la fotografía, pueden ir y ver en qué se ha convertido, Así es. ¿no? Ese cine. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando de la famosa tasa Netflix. La recaudación sería, dicen que de 600 millones de soles en su primer año, nada menos. Eso al volver. Bueno, el tema de la digitalización, de las películas en demanda, de los programas en demanda, sin duda son parte ya de nuestra vida. Así es, todos, yo creo que más de uno tiene, por supuesto, varios canales de streaming y por supuesto lo disfrutamos, pero ahora está la recaudación, hablan pues de la llamada tasa Netflix, pero hay diversas otras plataformas. Pero iría a todas las que hay por A todas las televisión. que hay, entonces Lo hay que me gente... preocupa es si va al fútbol también. No, claro, tiene que ser. Entonces, ahí la preocupación es cuánto vamos a pagar más de impuestos. O sea, hay gente que se está desanimando incluso. Así es. Pero vamos a conversar del tema con Claudio Segarra, él es contador público, un poquito porque al final es cuánto nos cobrarían. A ver, O acá hay un tema- cómo sería, Sí, acá hay un ¿Cuánto tema más muy nos costaría, importante. no? La Acá hay un tarifa. tema muy importante. A ver, empecemos con los números, que es lo que a la gente le interesa, ¿no?
Suponiendo, y este es un detalle muy importante, de que esto se aplique, para empezar, esto no es nuevo. Esto se está hablando ya desde el 2021, cuando el ministro de Economía en ese entonces, Franke, quería implementar una reforma tributaria con dos caminos importantes, ¿no? Uno era el tema de la unificación de los 4 regímenes tributarios en uno solo, y el otro, el cobro de impuestos a los servicios de streaming. Entonces, esa fue, de alguna manera, la cara o el inicio para el tema de la reforma tributaria. Estamos en 2024, no se dio, y nuevamente ha surgido este tema a raíz, y creo yo, por un tema de cerrar brechas en lo que respecta al déficit fiscal. Entonces, lo más sencillo que ha sido para estas propuestas desde el MEF y desde SUNAT también, cobrar pues, a los servicios de streaming, que es lo más inmediato, aunque creo yo que todavía podrían haber otras formas de poder cobrar tributos. Pero el tema es que todo está escrito. El IGB tiene que ser por cuenta de los que compramos. Claro. El IGB, está mal dado el nombre, vendría a ser un un impuesto general a las compras en realidad, porque todos los que compramos pagamos IGB. Claro, pero le estás pagando, o sea, es pagar a una empresa, por ejemplo, Amazon o Netflix, que no tiene domicilio en el Perú. Ahí está el detalle. Nuestra ley y el reglamento del impuesto general a las ventas prácticamente ha sido concebido para que simplemente esté grabando a operaciones locales. Claro. Y obviamente a quienes estamos nosotros, que somos los consumidores, a pagar ese tributo, ¿no? Sean consumidores finales o sean empresas. Ahí viene el detalle, ¿por qué? Porque si es que vamos a hablar de servicios de no domiciliados, de gente que está fuera, obviamente acá hay un tema muy importante. El impuesto a la renta lo dice bien claro, lo define cómo debe tributarse en este aspecto, pero el impuesto general a las ventas, que es otro tributo, no lo menciona tan exactamente y solamente menciona que todas aquellas operaciones que tienen que estar con servicios de no domiciliados están dentro del régimen de IGB. Y viene la segunda parte, que también lo dice la ley, que todos aquellos consumidores, o en este caso, personas que no desarrollamos actividades empresariales, pero que utilizamos ese tipo de servicios, en este caso usos económicos de un servicio de un no domiciliado, estaríamos pagando el impuesto general a las ventas. Ahora, si se trata de un IGB que es en la actualidad 18%, ¿significa esto que ese sería el reajuste que tendríamos que hacer por cada pago en la actualidad? Digamos, en promedio me parece que el Netflix es de 40, 42 soles. Habría que aplicarle ese 18%. Ya, supongamos, redondemos, 45 soles. Correcto. ¿No? Suponiendo que vamos a aplicar una tasa de 18%, estaría pagando 53 soles, ¿no? Aprox. El tema es que todo está regulado, todo está en la ley del impuesto a las ventas, pero lo que no está regulado, y eso es lo que están ahorita y tanto tiempo conversando hasta hoy, ¿cómo se va a cobrar? ¿Cómo se va a recaudar? ¿Cómo están haciendo en Europa? Por ejemplo, hay algunos países que sí están cobrando. Claro que sí. En Europa sobre todo están muy avanzados, en España, acá en América, Uruguay, Chile. Por ejemplo, ahí están haciendo algo que creo que aquí en el Perú vamos a tener un pequeñito problema. ¿Y cuál es? El de exigir a estas empresas internacionales a tener un registro en el país y obviamente una exigencia también que tengan por lo menos un domicilio legal en el país. Que abran una oficina. Abran una oficina, exactamente. Eso yo creo que va a ser desde el punto de vista... A ver, escuché hace la entrevista anterior, ¿no? Hablando de los TLC. A ver, habría que ver si esto significa de repente una barrera comercial también para efecto de lo que hemos escuchado en otras entrevistas, la economía digital. Entonces, ahora ya no estamos en un mundo en el cual una oficina debe estar físicamente en un país. Pues. Ya no podemos estar en eso. No, y además también ahora ya no hay dinero físico de tú puedes pagarlo, porque ahora hay gente que tiene billeteras digitales. Exactamente. Ahí también hay un detalle. Ya ha crecido enormemente su uso. Claro, y el dinero está Así es. en la nube, en la nube, literal. Así es. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo haces? Ahí también hay un detallito, Paola, muy importante lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del pago. ¿Cómo pagamos los servicios de streaming ahora? Mediante transferencia bancaria. He ahí el detalle porque va a traer... Hay dos posiciones. Una, el banco va a implementar un sistema para poder recaudar, controlar lo recaudado y transferirlo al Estado. Solamente basta recordar lo que pasó con el ITF, ¿no? El ITF no lo asumió el Estado, lo controla el banco y eso de alguna manera ha incrementado los servicios del banco y los costos también. Entonces, suponiendo
que el banco sea la entidad que recaude y transfiera, implica, supongámosle, ¿no? 45 soles de un servicio streaming, más el IGB, más alguna comisión que tenga que cobrar por la recaudación, está pagando 60 soles. ¿Y Visa también no te cobra? Visa también, pero claro, ahí viene el detalle de que Visa tiene que cobrarle al banco, pero muchas veces los proveedores le transfieren el típico 5% al consumidor, ¿no? Que no debería hacer esto, porque esto encarece el servicio o el producto. Entonces, hay otro camino para evitar este encarecimiento del servicio y la gente pague 60 soles, suponiendo, en un servicio premium. Tendría que ser en este caso, y creo yo es una opinión bastante coherente con otras opiniones también, que más bien el banco recaude y que sea más bien cuando se le pague a Netflix o a otro servicio de streaming, que sea esta empresa que ha sido registrada en el país la que transfiere el impuesto que se le ha transferido directamente. Cosa que evitamos costos acá de mantenimiento o de servicios. Correcto. Y yo creo que a pesar de que este es un producto o servicio que no es parte de la canasta básica, es un consumo masivo. Pero son un montón de aplicaciones, o sea, de servicios son 4 o 5. Claro. Que vas a, Estamos si quieres hablando de todo, streaming, estamos hablando de drives, ¿no? Ya. Almacenaje digital, estamos hablando de música. también Drive. Claro, también. O sea, es todo. En realidad todo lo de internet. Claro. Estamos metidos en la economía digital. Y eso es Ahora, un tema que no hemos estado preparados. Usted nos ha explicado el mecanismo, cuál sería el tipo para aplicar los cobros, pero ¿cuánto va a significar esto en la caja? ¿Cuánto Ajá. se va a recaudar? A ver, el ministro de Economía, Arista, en algún momento él le mencionó que estaba las estimaciones. No ha definido claramente, y él mismo lo ha dicho, no hemos identificado la cantidad de contribuyentes, que en este caso seríamos todos, pero sí dice, sería una recaudación anual de 1.000 a 1.200 millones de soles. Escuché en la única entrevista que ha hecho el superintendente de la SUNAT, diciendo en un medio radial que ellos van a impulsar, van a promover vía iniciativa legislativa desde el Ejecutivo o pedir facultades legislativas para el Ejecutivo y que tiene que, de todas maneras, en este último semestre, implementarse esto. Y dice que en este último semestre, o por lo menos en el último cuatrimestre o trimestre, dependiendo cómo esté manejando el tema, desde que salga la norma, 500 a 600 millones de soles solamente en esta primera parte, ¿no? De aplicarse esto. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué se demoran tanto? Repito nuevamente, todo está escrito. Lo que falta implementar y poner en blanco y negro. ¿Cómo va a ser la recaudación? ¿Quién va a asumir los costos del cobro en sí? Porque acá hay un principio básico. El costo del cobro no puede ser ni igual ni mayor al impuesto cobrado. No, y además, en los cuales ya tú pagas, Claro. atiende Perú, pero muchos utilizan el usuario y clave de alguien que vive en Claro, otro lado. digamos, Ni siquiera viven en el Perú. Sacarle la vuelta a Entonces, la ley, pues. Claro, ¿no? entonces, ¿quién y además también hay servicios informales que alquilan Claro. los usuarios Claro. y contraseñas. Claro, ahí Eso hay sí un también detalle. se sabe. Ese es muy importante también, esa precisión, porque ahí estamos hablando ya de temas informáticos, ¿no? Yo creo, particularmente, que la única forma y la mejor, como para cerrar todas las brechas de posibilidades de, no sé, Pepe el Vivo, la única forma sería la transferencia de un banco peruano a este servicio. Porque yo también podría decir, oye, yo estoy pagando esto, pero de mi banco en otro lado, fuera del país. O de repente uso las billeteras electrónicas. Claro. Supongamos, PayPal, cargo y por ahí pago el servicio. Claro. Le saqué la vuelta al control. Claro. O sea, eso va a haber también otro tema de control u otra forma de poder decir, oye, ¿cómo estás recargando? O no sé, de repente te voy a grabar el recargo de las billeteras electrónicas. Y eso que Netflix quiso también controlar un poco lo del tema de los usuarios, el número de usuarios, y no pudo Claro. no pudo América Latina, ¿no es cierto? Claro. Y le sacaron la vuelta. Porque la gente dijo, no pago, pues. Bueno, esperaremos qué dice la norma, ¿no? Cuando Vamos a una ver. esté lista y sobre toda la metodología que se va a seguir. Desde 2021 estamos esperando, ¿no? Así que creo que unos mesecitos más. Vamos a podría ver. ser. Vamos a ver. Muchas gracias a Claudia Segarra, contador público que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a escuchar las respuestas de nuestros televidentes. Hola, buenas noches. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que los modelos Tico hagan taxi porque no representan una seguridad, ¿no? Son tan Frágiles.
creo que son vehículos muy frágiles o... Soy Ricardo del Lince. Bueno, creo que los ticos no deben hacer taxi porque son autos muy pequeños, muy frágiles y creo que al transportar pasajeros se arriesgan mucho, sobre todo en una ciudad como Lima, que lamentablemente no respetan las normas de tránsito. Hola, mi nombre es Dina Prado, soy de San Juan de Miraflores y sí estoy de acuerdo en que los ticos deben hacer taxi porque todos necesitan oportunidades. Sí supongo que los taxis ticos son un poquito no tan seguros, por así decirlo, pero todos necesitan trabajar y podrían hacer en todo caso rutas cortas, ¿no? Bueno. Muy bien, yo creo que bueno, el tico se usó pues, dentro de una fábrica, ¿no es cierto? Te podía servir. Eran para ciudades industriales. Claro. Pero ya la cosa cambió cuando la teníamos hasta la vía expresa. No, pues hasta hace 34 años vinieron los ticos y todavía hay algunos que están en las calles. Muy bien, vamos a ir con nuestra última fotografía, que es la Huerta La Virreina en Breña. La urbanización Huerta La Virreina se ubica a la altura de la intersección, dice, la avenida Alfonso Ugarte con Zorritos en ese distrito. Está, dice que en la parte superior, el hospital Loaiza. Hacia el fondo está el hospital Arzobispo Loaiza. Y esta foto data del año 1943, para ser exacto, febrero. Y esta fotografía, bueno, es de la colección Haciendas y Pueblo de Lima, del autor Fernando Flores Zúñiga. Así es. Muy bien, de esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chao.